pasamos por controversial. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Buenas noches a todo el equipo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Y bueno, no cabe duda que la aprehensión de... Pues dicen que ya es un empresario del narcotráfico más que un narcotraficante, por lo que extendió sus redes de comercio, incluyendo Alaska y Rusia. Me refiero a Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Yo me encontré el día de anteayer a Genaro García Luna en la capital, en un restaurante del sur de la Ciudad de México. Lo vi como ahora le miro a usted a los ojos, lo saludé y le dije, que es curioso que detengan al Chapo y tú andes acá. Vine a ver un familiar, en fin, pero ojalá el Chapo hable, me dijo a mí Genaro García Luna, para que se ponga al descubierto la red de corrupción que le permitió trabajar 13 años y un mes. Francisco. Pues ojalá y el Chapo se ponga a hablar y lo que diga sea o transmite hacia la sociedad, porque pues de todo lo que va a decir vamos a ver cuánto es lo que llega a la sociedad, porque seguramente pues hay muchísimas cosas ahí que van a mantener en reserva. Bueno, hay un por una u que es otra la razón, investigación, ¿no? Y no solo por eso, sino igual protección. Vamos a saber, somos, por lo que hemos visto anteriormente con información que se ha decomisado de las computadoras, por ejemplo, de la de Tony Tormenta, sí. Pues había muchísima información ahí que finalmente no se tradujo, digamos, en persecuciones, o no se tradujo en acciones de la ley en contra de la gente que estaba en la nómina del Cártel del Golfo. Ana María. Los temas interesantes, ya vamos varios días hablando sobre esto en los medios de comunicación desde el sábado en que fue detenido, y lo que está surgiendo, que a mí me parece fascinante y un tanto triste, es la mezquindad de la clase política para felicitar al presidente. En cualquier otro país del mundo, si tú agarras al hombre más buscado y lo agarras vivo, no es, o sea, te felicitan, te apapachan, sale el Congreso, salen todos los legisladores, salen los jueces, o sea, es la sociedad civil sale. Y lo que ha sucedido en México ante la captura del Chapo es una serie de cuestionamientos. ¿Es él? ¿Por qué lo agarraron o no se negoció? ¿Por qué no detuvieron a la esposa? ¿Y por qué no detuvieron a la esposa? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Ellos hicieron el operativo porque son incapaces, o sea, son incapaces de hacerlo aquí en México. O sea, una serie de cuestionamientos, y luego estaba el famoso comentario de Andrés Manuel López Obrador, que es una cortina de humo para poder sacar la reforma energética. O sea, aún los políticos que deberían de salir, salían y felicitaban y decían, sí, felicidades presidente, pero esto ya es un proceso de muchos años. O sea, eran incapaz de reconocerle al presidente que este es un gran éxito para el país, para el presidente y para la estrategia que está llevando, por lo menos en la captura de estos individuos. María Elena. Finalmente esto es un tema que está sobre la mesa y que todos están hablando sobre el Chapo. Yo escuchaba la declaración del senador Barbosa, donde decía, parecido a lo que todos expresan hoy, que cante. Debe de cantar el Chapo, y bueno, y en esas canciones seguramente saldrán muchos nombres, algunos también están siendo objetos de que hoy la clase política empieza a mencionar, y empieza la rumorología de los temas, y empiezan a hablar de que hubieron algunos que están de alguna manera ligados al Chapo, y bueno, esto será muy interesante. Hoy Estados Unidos también, en la plática con el procurador Murillo y el procurador de Estados Unidos, hablan del tema ya de que pueda ser juzgado en Estados Unidos, y a donde México ahí también tiene que poner las cartas sobre la mesa y entonces exponer este tema tan interesante que también en México tiene que ser juzgado. Parte del problema de por qué no le dan la credibilidad o no lo felicitan al presidente como debería de felicitar es exactamente eso, es que va a requerir, para que se le reconozca al presidente, que vaya el segundo paso, que es perseguir a aquellas personas que de una forma u otra permitieron que este individuo estuviera 13 años suelto, que se hubiera escapado, y sobre todo que de una forma u otra, directa o indirectamente, se han estado beneficiando del narcotráfico. Francisco. Bueno, yo creo que esto es ya una cuestión que va más allá, es una cuestión cultural. Siempre hemos sido muy escépticos ante la verdad oficial,
siempre hemos cuestionado lo que nos dicen para explicarnos lo que sucede. Incluso Santiago Krill, el exsecretario de Gobernación, él acuñó un término que lo describe perfectamente: el sospechosismo. O sea, no creemos en nada. Cuando el asesinato de Colosio, no sé si ustedes se acuerdan de la teoría de los 2 y hasta 3 abortos. Sí, claro. Cuando la propia madre, la hermana, lo habían reconocido. Hoy lo apresan o capturan al Chapo Guzmán con Emma Coronel, que es su tercera esposa, sus 2 gemelitas, está plenamente reconocido. 3 pruebas periciales, todo, y todavía no se cree que es el Chapo Guzmán, y siguen mandando en las redes sociales de que no. Y algunos medios de comunicación publicaron y eso. Y lo que ella dijo, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, que es extremadamente previsible. 24 horas antes de que hablara de una cortina de humo, en una mesa de periodistas, que estábamos viendo la noticia en un restaurante ahí de Insurgentes, dijo: vas a ver que va a salir con que es una cortina de humo para tapar el hambre del pueblo y la entrega del... Los periodistas en la mesa de y la entrega del patrimonio nacional. Dicho y tal cual. Pareció que, yo creo que López Obrador leyó esa nota porque para reproducirla. Ahora hay un hecho muy importante. El trabajo que se está haciendo hoy de manera intensa tiene que ver con la investigación de propiedades en México, en Guatemala, en Estados Unidos, y sobre todo para que la revista Forbes lo considerara el número 36 de los hombres más ricos con $1,000 millones. Estamos hablando de que sus redes estaban extendidas junto con el apoyo del número 2, que viene a ser el Mayo Zambada, por el que no tardan, y de eso yo tengo gran confianza, y como la autoridad, que esta vez no se le puede regatear, que en el operativo del condominio Miramar no había un norteamericano, no había un solo agente de la DEA, como todo lo que ocurre cuando alguien quiere opinar, aporta. No, pero sí, efectivamente, el teléfono satelital que utilizó el Chapo Guzmán para huir de Culiacán, donde lo rescata el JO, el guardaespaldas por aquel túnel que sale entre las aguas negras, sí lo detectó. Pero México también tiene sus equipos de geolocalización. Es decir, es él, como era Burto, es el que tiene que soltar, que espero que sea así, si no él, los cercanos, información que lleve a ir atando cabos. Es decir, porque tenerlo en La Palma, la situación de su reclusión es con guardia de vista. Es decir, tiene una persona enfrente, sentada en un escritorio, con un perro, el señor Guzmán en su celda, viéndolo día y noche vigilado. ¿Qué tal a propósito de la indignación de la prensa en Sinaloa por el operativo que le pusieron a Carlos Loret de Mola, que para mí es un reportero muy respetable y no tiene la culpa, pero comparto esta indignación que se ha manifestado por parte de la prensa de Sinaloa por lo sucedido y por todo, fue muy sonoro. Bueno, y también el hecho de que esta información salió inicialmente de los Estados Unidos, que se empezó a filtrar de los Estados Unidos. Bueno, pero eso ya estamos acostumbrados. No, pero raro sería que no fuera así. No, pero sí, pero también no se puede pasar no se puede, te digo, hay algo, o sea, estábamos debatiendo ahí con unos colegas si se empezó a filtrar desde los Estados Unidos porque desde las que autoridades, llegó Obama a México desde las autoridades estadounidenses tenían algún temor de que lo agarraron y que algo le iba a pasar al Chapo, o sea, que iban a decir que no era él. Ya la DEA le tenía. O que simple y llanamente estaban de funcionarios, que a mí me parece que más es el caso, eran funcionarios muy disciplinados que empezaron a filtrar, claro, porque querían quedar bien también con los medios de allá, lo que en todo siempre está. Porque fíjate, aparte lo capturan a las 5:00 y pico de la mañana. La noticia trasciende alrededor de las 10 más o menos de la mañana, 5 horas después, y el presidente la confirma hasta las 12. Porque empieza a circular en medios, Pancho, empieza a circular, pero de alguna manera no se da la nota oficial. Claro, hasta que pone el presidente su Twitter que ya confirmando lo da que ya está.
Pero hubo una confusión también por parte de Gobernación, porque se recuerdan que dijeron que iba a haber una conferencia de prensa, iba a estar el secretario de Gobernación. Pero eso a lo mejor no fue confusión, sino que simplemente fue una manera más bien de alargar las cosas. Porque acuérdate que pasaron esa conferencia de prensa a la Marina. No, primero dijeron que iba a ser en la presidencia de la República y luego acordaron llevársela al aeropuerto. Pero cuando tú tienes una nota tan importante, sí, claro, o sea, tienes que tener una estrategia muy clara. Porque estaba el rumor en ese sobre momento, la mesa. como dijo el propio presidente, esa fue su explicación, de que no querían soltar absolutamente nada hasta no tener la certeza porque ya les había pasado con el Vicentillo, ¿no? Sí, claro. De que tenemos a los hijos de quién sabe qué, y pues no. Pero lo increíble aquí es la habilidad del mexicano, que ya empiezan a sacar estos dichosos tours para visitar la casa del Chapo allá en Mazatlán, tomarse fotos y eso es increíble, porque digo, ya están haciendo ya hasta un tours, ¿no? Para ir y verlo. Un Chapo Tour. El Chapo. Oye, pero veamos hacia el futuro. Es que van varios. Cada grupo. No, veamos hacia el futuro. Yo creo que la gran preocupación es, uno, ¿qué va a pasar qué podría pasar particularmente en Sinaloa? Si pudiera haber una reacción, ¿no? Una reacción. Pues ya hay muchos que quieren ocupar el lugar del Chapo y ser ellos. No son muchos. Es que no son muchos. Pareciera que el sucesor natural es el Mayo Zambada, ¿no? O sea, no son muchos, pero el problema es no solamente lo que suceda dentro de estas organizaciones, sino las organizaciones externas que de hace mucho tiempo han tratado de entrar, particularmente los Zetas en este caso, están tratando de entrar a la parte norte de Sinaloa y en Sonora, y lo que resulta es muchísima violencia. Ahí el Mayo Zambada es el que se ocupaba de esa parte, la parte de evitar que otros grupos se metieran, la parte militar, estratégica. Y sobre lo que hablas, que a mí me parece un punto muy interesante tocar, es el sentimiento de la gente de la calle en Sinaloa, de que están preocupados, y me consta porque hablé con algunos de ellos que viven allá, no que son sinaloenses de aquí, en los que dicen que el problema es que puede volverse a desatar la delincuencia menor. O sea, los mantenían a raya. Había en Culiacán relativa calma. Sí, se limpió de violadores, extorsionadores, ladrones de autos, etcétera, de transeúnte, todo, ¿no? Y bueno, ahí la gente está preocupada por lo que pueda suceder. Oye, pero qué cosa tan triste, ¿no? O sea, oiga, gobernador, despierte, claro. O sea, si la seguridad de tu estado dependía de que tuvieras un capo poniendo guardia y cuidando con 16 propiedades, y que nadie veía nada, además. Y hay otra parte que es muy atractiva, viene escrita en un libro por un periodista, Malcolm Beth, sí, que se llama El Chapo, el último narco, donde te narra, por ejemplo, él se metió y anduvo en los pueblos y habló con todo mundo y tal. ¿Cómo te refleja esta aura de Robin Hood que tienen los narcotraficantes, particularmente el Chapo, por la ayuda que han prestado a la población? Dicen que cuando él estuvo en el penal, un alto funcionario de la policía me platicaba que cuando hicieron la investigación dijeron que había salido por 20 pesos y la historia comienza porque fueron los primeros 20 pesos que otorgó en una notificación que le llevaron, y de 20 en 20 pues todos lo amaban y lo adoraban dentro del penal, porque pues era dar y repartir, y se convirtió en un personaje que lo veías y ya era un verdadero Robin Hood, como muy bien tú lo dices. O un conde de Montecristo, también. Bueno, la frase la saqué del libro del periodista. Porque además, en la investigación de la fuga ese 19 de enero del 94, fueron 61 internos los involucrados. Pero con todo y eso, hoy el señor Guzmán Loera le hace ¿Custodios o internos? Custodios. Sí, y también internos, porque habían quienes le decían libre y pase. Y quien le dijo malcarrito de la ropa sucia. Pero a lo que voy es que en aquel momento de la huida de Puente Grande, sí hubo una sacudida enorme en el sexenio ya de Vicente Fox. Vicente Fox dice que son ceras. Su declaración. Quien afirme que él lo dejó ir. Sí. Bueno, y dicen también que aflojó el cuerpecito, ¿no?
Y luego lo ratificó Martita Sagún. Oye, Marta, que hacía muchísimo tiempo que no aparecía, que no aparecía por cierto. es que cómo se quejan. Y sigue hablando y decía. No, lo que me ¿Cómo le decía hace Ana María? ¿Cómo le hace? Levántate, Vicente. ¿Cómo me dijo? No, es que no, perdóname que te estoy metiendo, Marta, ¿no? pero lo que dijiste en ese momento sí está un poco fuera de lugar, considerando la importancia del comentario que estaba haciendo tu esposo Vicente Fox, el presidente de México, que son sonceras. Que son sonceras y que lo están en cierta forma involucrando. Y que el Chapo había aflojado el cuerpo. Yo quiero corregir, dije 94, fue 2001, 19 de enero del claro. 2001. Porque ya estaba Vicente Fox 13 años, un mes, gobierno. ahorita estaría libre pagando 20 años. Sí, ya claro. tiene 2 órdenes de aprehensión. Yo creo que por lo menos otras 4 vendrán. 6 más decían, ¿no, Pancho? Bueno, yo vi o sea, en 4 y 2. 5 más. 5 más. Y en Estados Unidos tiene como 5. Porque, por ejemplo, el acondicionamiento en lo que es los delitos contra la salud en sus modalidades de siembra, acondicionamiento, traslado, trasiego, que es después de las fronteras, comercialización y distribución, también está lo de los plátanos falsos y de lo de los pepinos falsos, donde en los primeros iba la cocaína Oye. y en los otros la marihuana. Sí. O sea, hay una tecnología No ahí. era marihuana, ¿Todo era cocaína? todo era cocaína. ¿Cuántos kilos había en el No departamento? sé, pero era 594 de cocaína pura. Sí. De cada kilo sacan 10 con los cortes que le hacen. Esa es la dimensión de la multiplicación del delito. Por eso es muy importante y que quienes quieren tomar la plaza, que hoy ya no es del Chapo Guzmán, no saben No, pero toda la espérame, información. yo creo que sigue siendo del cártel de Sinaloa. No, el preso está anulado. No, Pero, no, yo, no, ahí no, yo difiero, no, porque yo entonces difiero en esa Zambada- visión. Yo creo que hay muchos capos que desde la cárcel manejan. Siguen pero no operando. del altiplano, ahí no hay teléfonos satelitales. ¿O será? ¿Quién Ahí sabe? falta seguridad. será Es cosa de conocer Sí. el penal y las reglas. No, pero es que Todo se puede. todo desde se puede. Puente Grande Todo, manejaba aquí todo se puede. y es un penal de alta seguridad. Sí, en Guadalajara, sí. Sí, claro. Entonces, aquí el otro tema, si lo van Ahí a está extraditar... hablando de que ya no creemos nada. Ya ven, nosotros mismos. No, pero si lo van a extraditar a Estados Unidos o no. Y mi intuición es, viendo este tipo de casos, los dos países donde hay más extradiciones al mundo es Estados Unidos y México. O sea, la posibilidad de que lo extraditen o que podrían extraditarlo no sería un cambio de políticas públicas. Pues ya porque está en se siguen. pláticas. Pero aquí lo que probablemente va a suceder es que van a continuar con los procesos que se tiene aquí en México y eso podría durar años. Bueno, lo que Y lo dijo después- ayer Osorio. Exacto, y en un momento dado, después lo van a pasar a Estados Unidos. No le da la vida, ¿eh? Pues no, no necesariamente tiene que cumplirlos, que esa es la otra cosa. Que En él puede- delito grave, desde luego. No, en el sentido de que los tiene que cumplir en México, lo pueden Eso es. llevar a Estados Unidos para que le hagan un juicio en Estados Unidos, aunque todavía siga cumpliendo una pena. Pero- O sea, compurgar aquí y ser juzgado también Sí, allá. ya. Bueno, eso le pasó al Güero Palma. Bueno, Al Güero Palma, sin decirle a Guevara, mandaron para allá. Y lo de Ociel que me dices que le rebajaron la pena a 20 años. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque fue en Estados Aceptó. Unidos la justicia se maneja. Pero Igual, Estados a cambio de Unidos- información, rebajas de pena. Igual Estados Arellano Unidos Félix, al que mandaron para allá. Francisco, felicita a exactamente. México por la detención del Chapo y luego le dice mejor que lo extraditen a Estados Unidos porque se puede escapar del penal como sucedió en el 2001. Pues, digo. te digo, Felicita pues, y desconfía. No, pues no es confianza. O sea, después de lo que Claro, pasó. y luego o sea, sospechosísimo. Y algo también Sí, no, que pues, surge, en Estados Unidos, ¿cuántos millones de dólares era la recompensa por el Chapo? Eran Aquí 30 millones, Son ¿no? 30 millones de Aquí eran- pesos. allá eran 30 5 millones. Más la 30 de PGR. aquí, bueno, pues a quienes hicieron el operativo, quienes lo llevaron a cabo, ¿Cuánto les no dieron? pueden nada, recibir nada. No pueden recibir nada. No, porque es parte de su trabajo. ¿no? Ahora, si Pero alguien... el que dio el soplo. El ese que sí. dio, si hubo alguien que les dio información, porque es más que nada Es testigo información, protegido, entonces. podría Vuelve a recibir reconocerse ese dinero. la Lo que no figura. sabemos es quién dio la información original. Porque Es que hay algo aquí. se maneja, y lo comentabas tú en el desayuno que teníamos, que todo empieza con la captura de este cuate. Del Pelacas. Pero la DEA ya lo El traía ahí 12. señalado. La DEA, Todos. los europeos, El FBI. porque el FBI. No, bueno, hay que recordar que él tenía presencia en, ¿qué? Eran como 50 países. O sea, esta organización, y lo que es interesante es que el actual presidente de Guatemala era director de la inteligencia militar cuando se le capturó en 1994. 93. 93 y en fue Guatemala. entregado en Cacahuatán, Chiapas. Vamos a hacer una pausa. Antes déjeme contarle rápidamente que
en materia de publicidad, las vallas se han convertido en un escándalo. Las vallas, es decir, todo lo que son muros, para empezar han invadido todo lo que es Distrito Federal y capitales y estados en general. No aparece o no estaba considerada dentro de la ley de anuncios reglamentada por el gobierno capitalino. Es un gran negocio que ha vuelto millonarios, yo diría que a dos personas. Uno de ellos es el señor Ricardo Escoto y otro es el señor René Bejarano, que fueron los que empezaron con el negocio a sabiendas de que no se pagaba impuestos por eso. Hay tal corrupción en eso, en las vallas, que hay centrales de medios que prefieren contratar vallas a precios extraordinariamente razonables con devolución de comisión en efectivo. Es de verdad un verdadero escándalo y bueno, nada más hay... Pero ya hay nombre y apellido allí, entonces. Sí, desde luego, la publicidad, como decía yo, es un gran negocio. Hay 9,000 anuncios espectaculares, la mitad es irregular. En eso está Simón Newman, que es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CEDUBI, combatiendo. Pero Ricardo Escoto maneja el 40% de ese mercado. Casa Publicidad, encabezada por Juan Manuel Sánchez Carranco, contabilizó en 8 años 148 estructuras, 500 columnas en vialidades, 8 licencias y 28 permisos en corredores. Pero ya no van a dar abasto, Raúl, porque ya todo el mundo se publicita en vallas, en espectaculares. Porque es en donde yo digo que como no hay un reglamento, ahí hay una tarea de la autoridad. En el caso de la capital, en los estados también corresponde. ¿Sabes qué? Valdría la pena recomendarle al auditorio que en los diferentes noticieros también, el Primer Café de la Mañana, han estado pasando un reportaje de aquí de los compañeros sobre este tema. Excelente, se los recomendamos. Vamos a hacer una pausa y no sin antes presumirle desde Contrastes 40 los 8 años de Proyecto 40 que nos enorgullece ser parte de este gran equipo. Volvemos después de la pausa. Gracias. Porque además, si no pareciera, estamos como niños. Estamos de regreso en Contrastes 40 y bueno, vamos a pasar a otro tema que es nada más y nada menos que las elecciones para determinar quién presidirá nacionalmente el partido Acción Nacional. Antier se publicó la convocatoria. Ayer pues, estamos ya casi antier. Y ahora bien, Josefina Vázquez Mota, Francisco. Sí, les contaba yo ahorita en el corte, yo hablé con Josefina ayer, ella me dijo, quiero compartir contigo lo que voy a anunciar mañana, o sea, lo que anunció esta mañana en el Hotel Fiesta Americana, que es que no voy a contender por la jefatura nacional del PAN. Razones, me dice, va a ser una contienda de alta confrontación, fue el término que utilizó, donde va a haber muchos heridos, y yo quiero estar al día siguiente de que termine esa elección, quiero estar ahí para construir un partido Acción Nacional en el que quepan todos. Te estoy diciendo textualmente lo que... O sea, ¿sería hacer un partido ahora, nuevo? ¿Qué creo yo? Yo creo que Josefina se baja porque realmente van muy en desventaja frente a Gustavo Madero. Sí. Gustavo Madero tiene la estructura, tiene los recursos, tiene la venia del gobierno, es el candidato del gobierno. Entonces, finalmente, nada más incierto que ir en una competencia donde, a pesar de lo que se diga, el piso no es parejo. Y finalmente, pues casi es un hecho que la reacción de Madero, y te lo dicen los propios calderonistas, muy en secretito, de que pues Madero va a ganar. Ahora, la pregunta interesante es, lo estábamos comentando fuera del aire, si el senador Cordero
que parece que va a perder, se quedaría dentro del partido. Y lo veo muy difícil después de los comentarios que ha hecho sobre Gustavo Madero, él y varios senadores panistas. Sería casi imposible imaginarse que pudiera seguir funcionando el partido como está funcionando en este momento. Bueno, no hay que olvidar la salida de Fernando Elizondo. Claro, la renuncia por la razón que se va, ¿no? Que es decir que el PAN es una corrupción total. Pero siguen además en varios estados renuncias de varios panistas que no están de acuerdo con esto y que han manifestado, si Madero queda al frente vamos a renunciar, va a haber una ola de renuncias que seguro veremos, y esto no es más de lo que trajo el pacto trajo consigo una desintegración del PAN y la decisión del gobierno federal de que Gustavo siga al frente. Bueno, yo no diría que fue, aquí te difiero de ti, no diría que fue el pacto el que trajo una desintegración, no. Es la pelea por las migajas de lo que queda del PAN. Bueno, sí, correcto, pero el pacto fue fundamental. De ahí la misma frase de Felipe Calderón, que también estuvo para anunciar su empresa de desarrollo humano sustentable. Y vino justo a eso también, sí, ¿no? Que decir del PAN no hablemos de cosas tristes. Ahí hay una expresión de que aquello está todavía mucho que ver que venga. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde? O sea, ponle tú que un número importante de senadores se vayan. Pero ¿a dónde se van? O sea, esa es la quizá la idea de Josefina tenga que ver en eso. Por ahí, sí. Pero de hacer un nuevo partido yo no creo que les dé tiempo. No les alcanza. No, pero no lo van a hacer para el 15, ¿no? Este es un proyecto de largo aliento, no es para ahorita. Sí. Pero sí queda desintegrado y desfondado el PAN. Me voy a brincar un poquito al otro extremo a la izquierda, lo que ayer dijo Ebrard, ¿no? Ebrard dijo, si sigue el maltrato o el acercamiento se hace más estrecho del PRD no tiene caso que yo esté ahí. ¿Para qué voy a estar en un partido donde no me van a dejar ser candidato a la presidencia de la República? Porque Osorio se molesta. Esos son estoy textualmente citando. Pero puede estar en otro que le vaya mejor. Antes de que se moleste el reloj con nosotros, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos el próxima semana, miércoles, en Contrastes 40. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Y nos faltó un saludo.